Es la hora de 180 grados. Consejos prácticos a conflictos modernos. Con el consejero familiar, Ernesto Pinto. Quisiera describir un poquitito la vida, para mí, extenuante y estresante de los pastores. Sin embargo, pastor, quiero preguntarte, ¿qué relación tienes con tus hijos? Yo sé que el trabajo es difícil, que hay que también atender a la familia, pero la primera, como siempre lo he dicho, la primera iglesia es tu familia. Muchas veces la esposa, en el tema de los pastores, la esposa es voluntaria. No así si eres abogado, si eres doctor o si tienes cualquier otra profesión. La esposa pues simplemente hace su trabajo en otro lugar, pero en el caso de los pastores viene a ser, en muchos le llaman la pastora, aunque no es así. Tiene que ver con que es la esposa del pastor, pero está ahí. El otro tema es los hijos del pastor. Vienen a ser los pastorcitos. O sea, la gente empieza a poner estándares que no debería de poner en la vida de estos niños porque simplemente son niños. Pero eso crea mucha tensión. Y vemos que en la realidad muchos de los hijos de los pastores se han extraviado. La pregunta es, ¿por qué? Bueno, el ministerio realmente es apasionante. Recuerdo que a los 17 años me fui a la escuela bíblica. Luego a los 24 me casé y mi esposa ya me encuentra en el ministerio. Ella tiene que unirse sin salario, sin ninguna explicación y sin entrenamiento porque el pastor era yo. Pero eso no quiere decir que no tengo que atender a mis hijos. El ministerio es mi trabajo, mi pasión. Sin embargo, la familia es la prioridad en el corazón de Dios. ¿Cuánto tiempo hace que no dedicas para salir con tus hijos? Pastor, tus hijos no te necesitan como pastor, te necesitan como padre. Y yo te animo a que tú te comuniques con ellos, platiques con ellos, no los sermonees. Aprende cuáles son las necesidades particulares que ellos tienen y también cuáles son los intereses. Me pregunto, ¿cuándo fue la última vez que fuiste con tu hijo al partido de fútbol? Es muy importante, así como atiendes a los miembros de tu congregación, tienes que atender también a tus hijos. Hoy conversaré con un buen amigo que creció en una casa pastoral. Quédate con nosotros. Historias que otros caen. Bienvenido a esta audición de 180 grados. Agradeceré que me reporte este programa y si nos escuchas en radio con el programa Encuentro, también lo puedes hacer a info@encuentro.ca o también puedes ir a nuestras redes sociales o también a la página de encuentro.ca que pronto va a estar apareciendo ahí en tu página www.encuentro.ca y desde ahí puedes reportarme, puedes darme sugerencias o algunos títulos. En esta audición voy a conversar con mi buen amigo Rolón, Eliseo Rolón, quien es del Paraguay. Nuestro equipo de 180 grados se trasladó hasta el Paraguay. Así que sin más preámbulo, vamos a la entrevista. Bueno, yo soy de familia de pastores. Mi primer juguete a la edad de 2, 3 años fue la Biblia, ¿verdad? Mis padres siempre estuvieron involucrados en lo que hace al servicio, pero como dice aquel refrán, el hecho de que uno haya nacido en un aeropuerto no quiere decir de que uno ya es avión. Eso fue un poquito lo que a mí me pasó, ¿verdad? Porque más o menos cuando yo iba teniendo conciencia, yo me hice ciertas preguntas como, ¿por qué estoy haciendo lo que hago? ¿Por qué voy a la iglesia? ¿Por qué? Y recuerdo que en una ocasión le pregunté a mi mamá, ¿por qué yo tendría que amarle a Jesús? Yo sé que Él me amó a mí, murió por mí en la cruz. Eso era como niño. ¿Cuántos años tenía? Como 12 años. 12 años. 12 años. Cuando le decía a tu mamá, ¿por qué yo tengo que...? ¿Por qué? Empecé a cuestionar. Empecé a cuestionar, a preguntarme, ¿verdad?
Yo no quiero hacer las cosas simple y sencillamente por una imposición o por algo que se viene practicando Por inercia. en mi familia. Yo quiero hacer las ¿Tenías cosas más bien hermanos? pensadas. Yo que soy el segundo, una hermana mayor de 5 o 6 años, y somos 2 solamente en la familia, ¿verdad? Una de las cosas que he escuchado es que los hijos de los pastores se extravían, se apartan del camino del Señor. ¿Ese fue tu caso? Ahora, yo no diría que me aparté en el sentido que fui a las drogas o fui a algo así muy, muy grosso. Me aparté con un corazón apático. Como yo creo que hoy muchos hijos de pastores están y se vuelven encuentran. apáticos. Se vuelven apáticos. ¿Y por qué en tu caso te volviste apático? Probablemente siguen estando en la iglesia, pero sus corazones están en otro lado. En mi caso, quizás me he vuelto apático porque me hice una serie de preguntas no contestadas. Probablemente yo necesitaba un apoyo, un mayor apoyo en ese sentido. ¿Y quién me hubiera dado ese mayor apoyo? Quizás mis padres, ¿verdad? A las preguntas existenciales que yo tenía, lo que ya comentaba de que por qué estoy haciendo lo que hago y cosas como esas. Tal es así que ya a la edad de 12 años, 12, 15 años, yo me he apartado de Dios básicamente en el corazón, con ese corazón apático que te acabo de comentar, ¿verdad? Iba a la iglesia, me quedaba afuera, escuchando música no cristiana, ¿verdad? Y obviamente mis padres preocupados por esta situación. ¿Cuál era la relación que tenías con tu padre? Tenía buena relación, pero probablemente yo veía algunas incongruencias. Por ejemplo. Y esas incongruencias hacen de que muchas veces el adolescente tienda a ser rebelde. Por ejemplo, vivir o predicar algo en la iglesia que uno no lo ve en la familia. Por ejemplo, podría ser una, ¿verdad? En este caso, quizás mi papá predicaba en la iglesia, pero yo notaba peleas, por ejemplo, en casa, ¿verdad? Peleas entre mamá y papá. ¿Verdad? Entonces, es como que la lectura que tiene un hijo de pastor, espera, algo está pasando Algo aquí. no está bien Algo acá. no está bien acá, ¿verdad? Eras un joven muy maduro entonces, Probablemente. porque interpretabas a tus 12 años que algo no estaba correcto en lo que se predicaba en el púlpito y lo que se vivía en la casa. Exacto. Sí, sí. En tu opinión, ¿qué fue lo que te lleva a esa disyuntiva? Voy a separarme de lo que mis padres hacen. Quizás una curiosidad que tiene cada joven. Número 2 podría ser la propia rebeldía que viene como consecuencia de lo que ya te explicaba. De la adolescencia. ¿Verdad? De la adolescencia, de la juventud, pero probablemente de ver algo incongruente, ¿verdad? Podríamos hablar también de malas compañías. Malas influencias. Malas influencias. Y todo esto ayudó a que finalmente me encuentre en una situación en la cual quise probar una vida fuera de la iglesia o de Jesús. ¿Cuál es el mejor recuerdo que tenés de tu padre? Cuando me llevaba al parque y pasaba conmigo, cuando me hacía, no sé si conoces lo que es una pandorga, y uno lo puede hacer volar. Sí, bueno, papelota le llaman, barrilete. Papelota, bueno, mi papá me lo hacía. Y con mucho empeño, con mucha delicadeza, y nos íbamos a hacer volar juntos. Esos momentos de calidad que he pasado con papá realmente son inolvidables. Un joven que entrevisté, hijo de pastor también, me decía que él se sentía resentido con la iglesia porque creía que la iglesia le había robado a su papá. Su papá tomaba mucho tiempo atendiendo a los hermanos de la iglesia, pero no atendía, en las palabras de este joven, a sus propios hijos. ¿Ese fue tu caso también o no? Ese no fue mi caso. Yo recuerdo una buena costumbre que tenía mi papá, era de que apartaba los días lunes a pasar tiempos con la familia. Y en ese lunes mi papá no atendía
ninguna otra actividad fuera de lo familiar. Es algo que yo lo agradezco a mi papá por haber inculcado. Algo que yo lo vuelvo a repetir hoy en mi familia, ¿verdad? Pues estoy involucrado hoy en varios ministerios, pero aparto o trato de hacer todo lo posible de apartar un tiempo para dedicárselo, así como mi papá lo ha hecho conmigo, hacerlo con mis hijos hoy. Sí, porque la primera iglesia es la familia. Totalmente, el primer ministerio, definitivamente. Haz de este lugar tu habitación, llena cada rincón de esta casa. Llena mi familia de tu paz, de esa tranquilidad que solo tú das. Guarda nuestra entrada y salida, dirígenos en cada área de la vida. Mi casa y yo te buscaremos, te adoraremos. Fluye con tu espíritu, Señor, llenando cada corazón y trae renuevo. Que huya todo lo que no es de ti y lo que vino a dividir correrá muy lejos. En esta casa, Jesús, eres el dueño. Que se haga siempre tu voluntad, que vaya más allá de nuestros planes. Defiéndenos como un león, con tu ángel alrededor de todo ataque. Guarda nuestra entrada y salida, dirígenos en cada área de la vida. Mi casa y yo te buscaremos, te adoraremos. Fluye con tu espíritu, Señor, llenando cada corazón y trae renuevo. Que huya todo lo que no es de ti y lo que vino a dividir correrá muy lejos. En esta casa, Jesús, eres el dueño. Espíritu de Dios, llena, toca. Esta casa es tuya, mi familia es tuya, Jesús, Jesús. Muchas gracias por continuar con nosotros en esta audición de 180 grados. Hoy estoy conversando con mi buen amigo Eliseo, quien nos decía que creció en una casa pastoral. También quiero agradecer a todos aquellos que nos han reportado el programa. Si usted no lo ha hecho, por favor anímeme, envíeme una nota o también puede dejar una nota de voz al 1-204-202-1525. Se lo voy a repetir, 1-204-202-1525. Una nota de voz. Es un teléfono de WhatsApp, pero solo puede dejar un mensaje para nosotros saber dónde usted nos está escuchando, en qué país, qué le parece nuestro programa. O también, como ya se lo dije anteriormente, puede escribirnos a info@encuentro.ca o a nuestra página que está apareciendo en este momento en su pantalla. ¿Qué fue lo que cambió el rumbo de la vida de nuestro invitado de hoy? Escuchémoslo.
Yo seguí esa vida de rebeldía más o menos entre los 12 años hasta los 17 años. Recuerdo que a los 17 años, y lo voy a mencionar, un cantante visitó nuestro país, Luis Santiago, lo menciono por ahí si lo ve en algún momento, Luis Santiago en Paraguay. Y yo recuerdo que le dije a mi papá, yo quiero ir a ese concierto. ¿Te querés ir a ese concierto? Y mi papá saltó porque, bueno, yo estaba... En puertorriqueño, ¿no? Del puertorriqueño. Y yo estaba en una situación de alejamiento de Jesús. Así que a la primera que le hablo a mi papá de eso, él me dice, yo te voy a acompañar. Y no solo eso, yo pago tu entrada. Pero en realidad yo quería ir al concierto para escucharlo a él, para conocer nuevas amistades, quizás a una bonita señorita ahí en el concierto. Pero grata fue mi sorpresa que el Señor mismo se encontró conmigo. Y yo recuerdo que en aquella canción que Él lo interpreta y muy bien, Eres mi dueño. Yo estaba solo en las graderías de ese estadio en donde se realizó en nuestro país. Y yo recuerdo que ahí alcé mi mirada al cielo y empecé a lagrimear y dije, tú eres mi dueño. Y se habrá quedado en esa canción como 40 minutos, Wow. Luis Santiago. Y esa canción, y ese fue un tiempo en el que Dios realmente parece como que se encontró conmigo. En pocas palabras me dijo, Eliseo, está bien todo lo que recibiste de tu familia, te fuiste a la iglesia, pero ahora me quiero encontrar contigo. Después de tener tantas dudas, tantas luchas, ¿qué le decías a Dios en esos 40 minutos? Tú eres mi dueño, tú eres mi dueño. Y él alentó, recuerdo, a los presentes a levantar las manos y decirle de todo corazón, eres mi dueño. Y graficó lo que se da en el mundo espiritual cuando una persona de manera genuina dice, tú eres mi dueño a Dios. Las huestes de maldad corren, las ataduras se rompen y tantas cosas, ¿no?, que a mí me hizo llorar y le dije, perdóname Jesús, aquí me tienes. Y bueno, algo pasó desde el año 2000, 17 años en aquel tiempo, algo pasó, definitivamente un clip entre la vida que yo llevaba anterior a esa experiencia, una vida apática, a la vida que ahora empezó con mi nuevo relacionamiento con Jesús. ¿Qué pasó después de ese momento en que junto a este cantante te acercas a Dios? Mi perspectiva de Dios cambió y de las cosas de Él, ¿verdad? Es como que ya traté de involucrarme en las cosas de Dios, pero ya no por una imposición o por una responsabilidad impuesta por los padres, sino que ya lo hice con gusto. Voluntariamente, con pasión de por medio, ¿verdad? Mi deseo por conocerle a Dios se acrecentó por leer su palabra y por hacer su voluntad. Tuve un hambre por la santidad. Yo recuerdo que algo lindo que hacían mis padres, y este mensaje quiero dejarle a los padres, aquellos padres que tienen a sus hijos alejados de la iglesia o de Dios. Algo bueno que hizo mi padre en ese tiempo de adolescencia fue traer predicaciones a mi casa en donde hablaban acerca de la santidad, a un Dante Gebel, a un Cash Luna y otros, y yo escuchaba esas predicaciones que en realidad mi papá las escuchaba para él, no para que la familia escuchase, ¿verdad? Sin embargo, yo las escuchaba y este mensaje iba calando en mi corazón, despacito, hasta que en este periodo de mi vida en el cual le di la apertura a Jesús, a mi corazón, porque lo invité a mi vida, empecé a tener una sed por crecer en la santidad. Qué lindo, ¿no? Sí, qué lindo. Crecer en la santidad. Por eso, mi consejo para los padres que tienen hijos separados de Dios y de la iglesia es: lleven la presencia de Dios en sus casas a través de canciones, a través de predicaciones, porque eso está haciendo un trabajo poderoso, invisible. No lo vemos, pero está calando en el corazón de ese hijo que está alejado. Así es. Papá, hace tanto tiempo que quería decirte lo mucho que te amo. Papá, hoy que estás conmigo, recibe de tu hijo su gran admiración. Por ti, que me diste tanto a cambio de nada, solo por amor.
te pido tu perdón si acaso te ofendí. No quiero lastimar nunca más tu corazón. Déjame abrazarte y llenarte de besos tus cabellos blancos, besar tus mejillas y sanar las heridas que el tiempo dejó. Quiero que me impartas tu consejo sabio y grabarlo en mi corazón. El tiempo pasará y yo siempre agradeceré lo mucho que me amaste y te sacrificaste solo por mí, papá. Tal vez habrá algún hijo de pastor descarriado. ¿Qué tú le dirías? Que tenga una experiencia con Jesús. Los errores de los padres a veces son errores de ellos. No significa eso de que nuestro Papá Celestial tenga deficiencias como muchas veces uno pudo haber experimentado eso en su vida de hijo. Porque ocurre, Ernesto, lo siguiente: muchas veces uno no quiere tener acercamiento con ese Padre Celestial porque tuvo una experiencia negativa con su Padre terrenal. Correcto. Entonces es como que la persona pone una barrera y no quiere dar ese paso de acercamiento. Pero es importante que aquí reflexionemos y seamos conscientes de que este papá es diferente. Este es un papá que se ocupa. No es como quizás tu experiencia negativa de ese papá ocupado siempre en otras cosas y no en su familia. No, este es un papá que se ocupa. Este es un papá que quiere tener intimidad con sus hijos. Este es un papá que está atento a las necesidades de sus hijos, ¿verdad? Entonces, el ser consciente de esto y encontrarse con la persona de Jesús, dejando atrás las malas experiencias, dejando atrás de pronto aquellos traumas que una persona pueda tener y que le dé lugar, le dé cabida a la persona de Jesús y encontrarse con Él y experimentarlo como Padre. Eliseo, muchas gracias por venir a esta audición especial de Encuentro y de 180 grados. Ha sido un placer, Ernesto, y un saludo para vos y a todos los televidentes. Papá, hace tanto tiempo que quería decirte lo mucho que te amo, papá. Hoy que estás conmigo, recibe de tu hijo su gran admiración. Por ti, que me diste tanto a cambio de nada, solo por amor. Te pido tu perdón si acaso te ofendí. No quiero lastimar nunca más tu corazón. Déjame abrazarte y llenarte de besos tus cabellos blancos, besar tus mejillas y sanar las heridas que el tiempo dejó. Quiero que me impartas tu consejo sabio y grabarlo en mi corazón. El tiempo pasará y yo siempre agradeceré lo mucho que me amaste y te sacrificaste solo por mí, papá. El tiempo pasará y yo siempre agradeceré lo mucho que me amaste y te sacrificaste solo por mí, papá. Bueno, el único buen pastor según la Escritura es Jesús. Y Él dijo: yo soy el buen pastor y conozco a mis ovejas y las mías me conocen.
Así como el Padre me conoce, yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas. Nosotros sabemos que el verdadero y perfecto pastor es Jesús. Nosotros solo somos llamados ahora por Él para poder servir a la humanidad. Y somos imperfectos, sin embargo, eso no nos da derecho a abandonar el primer ministerio, como siempre lo he dicho, que es la familia. Pastor, tu hijo no necesita sermones, como te dije. Él necesita conversaciones verdaderas. Él necesita que tú conozcas su corazón, que te acerques a él, que lo acompañes a los partidos de fútbol o de basquetbol o cualquiera que sea el interés de tu hijo. Es muy importante que entiendas que tú no eres el pastor de tu familia, que tú no eres el pastor de tus hijos, tú eres el padre. Es más, cuando necesites un pastor para tu hijo, búscalo de afuera. Fue lo que yo hice con mis hijos. Cuando yo me di cuenta que ellos ya eran unos adolescentes y que querían tomar su rumbo, me dediqué a ser padre y busqué a un amigo que les ayudara, que los discipulara y les capacitara. Otro consejo que te daría, pastor, es que si tus hijos fallan, si cometen un error, por favor, sé compasivo con ellos. Así como eres compasivo con las ovejas en tu congregación, sé compasivo con tus hijos. Trata de entenderlos, perdónalos, abrázalos, ora con ellos, que ellos sientan la mano de sanidad de ese corazón de padre. No permitas que el rencor, que las luchas que hayan tenido tus hijos los desvíen del camino. Por el contrario, guíalos a Jesús. Y si tú eres un hijo de pastor que está descarriado y me está viendo en este momento, es tiempo de que regreses. Como ya dijo nuestro invitado de hoy, busca esa paz que solamente Cristo te puede dar. Las drogas, el alcohol, los vicios no te van a llevar absolutamente a ningún lado. Vuelve a tus raíces, vuelve a Cristo Jesús. Él es la única esperanza. Jesús dijo, mis ovejas oyen mi voz y reconocen mi voz. Y seguro que en este momento Jesús te está llamando, mi amigo. Ven a Él, no tardes más.